No le tengamos miedo a buscar terapia. Una buena relación, no como expareja, sino como papás, ¿cierto? Donde siempre seremos los papás. Ellos no se dan cuenta, ellos no se han dado cuenta, que seguimos conversando. No crean, nuestros hijos se dan cuenta absolutamente de todo. Bienvenidos una vez más a Soy APP. Estamos aquí con Sandra Castro y vamos a compartir una serie muy especial que se llama Educando Hijos con Padres Separados. Sandra, ¿cómo te parece? Así es, Federico, genial el tema. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no nos enseña, no sabemos cómo manejar esas relaciones con nuestros hijos, pese a que la relación haya sido fallida en pareja, ¿cierto? No significa que papás también tengan que romper esa relación con los hijos. Sí, Sandra, y es algo muy normal, ¿no? Bueno, a mí me pasó, no sé si a ti, pero le pasa a mucha gente. O sea, se ve es un problema, una problemática muy grande el tema de las separaciones, de los divorcios. Entonces es un tema muy importante para tratar. ¿Sabes? Además, porque cuando peleamos como pareja, se nos olvidan los límites y traemos a nuestros hijos como chivos expiatorios, que así es un término que se utiliza montones en terapia, claro, y en psicología, donde los ponemos de mensajeros, dígale, haga, no haga, o peleamos con el otro y como una forma de desquitarnos ponemos a los hijos y los castigamos en términos de afecto con su papá o con su mamá. Increíble. Delicado, sin saber las consecuencias a nivel de salud mental para nuestros hijos. Hasta llegamos al punto de hablar mal de la otra persona, ¿no? De acuerdo, que eso es algo deshonesto. Totalmente. Porque finalmente si como pareja no nos entendimos, no significa que tengan los hijos la misma experiencia con su papá. Mira, yo he tenido personas que dicen, mi papá como esposo, fatal, pero como papá es excelente. ¿Ves la diferencia? Así los hijos la tienen clara. Uno como pareja es el que ante su dolor termina mezclando todo. Sí, es un tema muy importante. Y bueno, Sandra, el tema es las consecuencias de la separación. ¿Cuáles son? En los hijos sí que es cierto, hay unas consecuencias tremendas, que de hecho se ven más a corto, mediano plazo, más que a largo. Realmente son más comportamentales, emocionales, y también depende de la edad de los hijos cuando uno se está separando. Si son hijos en primera infancia, esos 5 o 6 años primeros de la vida, pues obviamente habrán unas consecuencias mucho más de lo emocional, y entonces mi papá, mi mamá, porque ya no están, y yo qué voy a hacer sin mis papás, y hay que darles ahí un tema de seguridad afectiva, que sientan que papá y mamá están para ellos, independiente que como pareja no se hayan entendido. Sin embargo, en la adolescencia, Fede, hay unas consecuencias más complejas, porque los hijos sí necesitan todo el tiempo, en especial en la adolescencia, ese acompañamiento, así ellos peleen con nosotros, que no queremos que estén cerca controlando, afectivamente sí necesitan la figura de papá y mamá. Cuando no la tienen clara, los adultos frente a los hijos se sienten abandonados. Incluso llegan a un punto en que sienten que por ellos es que se están separando. Entonces empiezan los hijos a asumir culpas que no les corresponden. Y hay una alteración, hay un reproceso, posiblemente en el manejo de esfínteres para los niños, pesadillas en las noches, a los chicos en la adolescencia caer en otro tipo de comportamientos, un poco más rebeldía, un poco más aislados de la familia, consumiendo drogas, ¿cierto? El alcohol, una serie de comportamientos que hay que prestarle mucha atención, porque un divorcio o una separación mal manejada, realmente la consecuencia es fatal para nuestros hijos. Sí, mira, yo pensé que era diferente, pensé que era cuando eran niños sufrían más. Y me estás diciendo que cuando son adolescentes, porque son más conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, efectivamente. No significa que no sufran los pequeños, ¿cierto? Pero hay consecuencias diferentes por el estado, el nivel de cognición, como bien lo planteas, de aprendizaje, de percepción de la realidad diferentes. Mientras que cuando yo tengo 5 años, 4, 3, yo puedo estar presente, así sea de visitas, salir a pasear al parque, puedo generar una experiencia diferente con mis hijos. Cuando es un adolescente eso no funciona así, es diferente. Hay un nivel de conversación diferente, hay un nivel de comprensión diferente. Entonces a un adolescente tú ya no le puedes dar como 3 vueltecitas con una respuesta, no, hay que explicarle, hay que argumentarle. Por eso hay un impacto más fuerte también en el chico y en la chica. Pero normalmente, Sandra, no somos conscientes. A mí me pasó, yo lo viví. Y no somos, y lo veo mucha gente, que no somos conscientes de lo perjudicial que es para nuestros hijos. Tienes razón, y a mí también me pasó en su momento, ya separada hace 20 años del papá de mi hija. Claro, también pasamos, somos seres humanos, Federico, y uno, como bien lo decíamos al principio, por nuestras heridas,
no entendemos que nuestros hijos están en la mitad. Así y hay es. que tomar conciencia no podemos devolver el tiempo, pero sí a partir de este momento, al tomar conciencia, puedo cambiar la historia de nuestros hijos. Y es fundamental hacer conciencia de qué hice, qué dije, que no debía haber hecho, ¿cierto? Y poderme sentar con mi hijo y decirle a mi hija, perdón porque en este tiempo te metí donde no debías estar, te asumí, te entregué unas cargas que no te correspondían, debía estar para ti dándote seguridad y no lo hice. Entonces, ese momento es clave para poder hacer un alto en el camino y poder de alguna manera cambiar de ahí en adelante la historia. Nuestros hijos, nuestras hijas, incluso si nosotros venimos de hogares también separados, uno en la vida va creciendo con ese dolor, el qué pasó, por qué no se intentó, por qué no se luchó para que las cosas funcionaran. Y es el momento, como te digo, donde papá y mamá deben sentarse a tener una conversación profunda, seria con los hijos, para poder explicar y entender que más allá de que no se hayan entendido como pareja, siempre van a estar ahí para ellos, porque no nos divorciamos de nuestros hijos, ¿cierto? Siempre vamos a ser papás. Y a veces produce una confusión muy grande en ellos porque, claro, una parte dice una parte de la historia, una versión, la otra parte dice otra versión, entonces ellos quedan como, ¿cuál será como la realidad, ¿no? De acuerdo. Y se nos olvida, nosotros los adultos, que los hijos también crecen y que crecen y van uniendo y van atando cabos y van entendiendo y sacando su propia conclusión. Ahí es donde aparecen heridas profundas en los hijos ya adultos cuando dicen, es que mi mamá siempre me habló mal de mi papá, o es que mi papá nunca reconoció. Claro, ellos empiezan ya a construir su propia historia y es donde tienen que hacer un alto también y devolverse y sanar esa relación con papá y con mamá debido a una separación mal manejada. Entonces ahí es clave también como adultos realmente que concuerde la edad cronológica con la edad psicológica. Si yo soy adulto y estoy separándome porque mi relación definitivamente no dio más, debo tener la capacidad y la madurez para tener por fuera a mis hijos de esto que emocionalmente estoy manejando con mi expareja. De lo contrario, vamos a permear y vamos a afectar la salud de ellos también. Sandra, ¿cómo acompañamos, cómo hacemos ese verdadero acompañamiento de nuestros hijos para que esas heridas no sean tan graves? Bueno, importante lo siguiente, sí o sí, Fede, van a haber heridas, pero unas pueden ser más profundas que otras y ahí es donde tenemos que enfocarnos, que no sean tan profundas, que realmente el dolor sí se genera porque hay un cambio, porque hay un daño, porque hay una reestructuración del sistema familiar, pero cómo manejar una separación adecuadamente con nuestros hijos es primero la conversación. No asumamos que los niños, por pequeños que sean, no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. En cada etapa hay una manera de experimentar la vida y la realidad. Sí, normalmente creemos que no. No pasa nada. Ellos no se dan cuenta, ellos no se han dado cuenta, aquí seguimos conversando. No crean, nuestros hijos se dan cuenta absolutamente de todo. Porque se siente, eso es como cuando, no sé si te pasa, que llegas a algún ambiente y tú dices, no dicen nada, pero uno siente la tensión. Pesado. Exacto. Pasa lo mismo en el hogar. Entonces, lo importante es ser sinceros con nuestros hijos. Y si son pequeños, es decir, estamos hablando de los 6 años para abajo, no podemos darles tantos detalles porque ellos no comprenden eso tan complejo que es la vida en pareja. Pero sí detalles como, por ejemplo, papá y mamá están acá para ti, te amamos, eres una bendición para nosotros, pero papá y mamá ya no se aman, ya no van a estar como pareja, pero sí como papás. Fíjate que es un lenguaje comprensible para el niño. Mientras que para un adulto o para un joven, la conversación tiene que ser más profunda. Hijo, mira, aquí somos dos responsables, no es que tu papá me hizo, no es que tu papá es el culpable o la mamá, sino somos dos adultos que definitivamente por más que hicimos no logramos encajar y hemos decidido poner un alto en el camino como pareja, pero seguimos siendo tus papás. Siempre darle ese respaldo de que así la pareja ya no esté, sí van a estar los papás para ellos. ¿Eso qué implica? Un acto de humildad para nosotros los que nos estemos, esos papás que se estén separando, porque implicará limar asperezas, entender que hay límites y que cada cosa en su lugar debe funcionar. Como papás nos entendemos y no tenemos por qué entrar a pelear. Y como pareja ya no vamos más. Pero para eso se requiere un nivel de madurez, Federico, tremendo. Total. Porque yo no puedo entrar a pelear con la otra persona simplemente porque estoy en mi separación y a desquitarme con mis hijos. Hay que hacer una diferenciación crucial y entender que los que menos perjudicados deben ser son nuestros hijos, para que el impacto no sea tan fuerte, ¿cierto? Y ahí implica nivel de conversación y de capacidad de negociar. ¿Cómo voy a negociar con el otro que me estoy separando y que me tiene muy molesta y herida, pero que puedo llegar a concertar cosas, acuerdos para favorecer a nuestros hijos? Bueno, Sandra, pero hay una ignorancia muy grande en todos estos temas, porque a mí me tocó y yo no supe cómo hacerlo.
Entonces, ¿cómo buscamos respuestas para que eso sea leve, ¿no? Claro, ahí es clave la tercera persona imparcial en la pareja. Cuando estamos en conflicto, ninguno de los dos está en capacidad ni emocional, ni espiritual, ni racional para entrar a negociar porque está dolido, porque cada parte proporcionalmente está dolido, ¿cierto? Entonces se requiere un tercero, hay que buscar ayuda profesional y ahí hay que ser humildes y reconocer este asunto no lo podemos manejar nosotros dos, busquemos un tercero y un tercero capacitado y formado, no es la familia, no es la suegra, no es el hermano, no, una persona imparcial, profesional que pueda ayudarlos a negociar, a sanar las heridas y poder continuar acompañando a los hijos de la mejor manera. Bueno, tú te dedicas a esto, ¿cómo la gente te encuentra para que los puedas ayudar en este tema? Claro que sí, en mis redes sociales, en Instagram estoy como Sandra Castro B, en TikTok también estoy como Sandra Castro o en Facebook de la misma manera y con mi número de celular 310-758-8254. Por ahí pueden escribirme con todo el cariño, les estaré dando respuesta. Bueno, Sandra, aparte de todo este tema de los hijos, bueno, después hay que acompañarlos, después hay un proceso de acompañamiento porque están tiempos con uno, pasan tiempo con otro, que uno le dice una cosa, que uno le dice otra. Entonces, ¿cómo es el acompañamiento con ellos? Ese acompañamiento implica negociaciones, concertar. De las recomendaciones que yo le doy a las parejas es no le ponga horarios a ser papá y ser mamá no implica de horarios, es todo el tiempo. Por lo tanto, esas negociaciones, a no ser que el niño o el joven esté corriendo riesgos, es otro asunto, que ya eso es determinado también por un juez de familia, entre otras cosas. Pero si yo me estoy separando con esta persona con la que conviví X tiempo, es esta separación, por lo tanto no tengo por qué entrar a separarlo de mis hijos, así que no le ponga horarios, permítale estar cercano a sus hijos tantas veces quiera, que él sea o ella sea la que elija qué días y qué horarios, ¿cierto? Incluso el hijo, pero que no seas tú quien se esté separando, quien diga, solo lo puedes ver cada 15 días, solo por las tardes. No, ser papá o ser mamá no se negocia en los tiempos, es disponer del tiempo para que estén juntos, eso es fundamental. Y lo otro, indudablemente, la comunicación como papás. Hay que estar comunicándonos, no nos entendimos como pareja, pero como papás nos tenemos que entender cómo va académicamente los hijos, qué están haciendo, en dónde están, con quiénes son sus amigos. Hay que estar presente aún desde la distancia. Fíjate que no necesariamente por vivir bajo el mismo techo implica cercanía. Puedes construir una relación cercana con tus hijos aún desde la distancia. Así es. Y hay un tema importante ahí, Sandra, que es el tema de la manipulación, ¿no? Empiezan los padres como a manipular los hijos y empiezan a haber problemas. Claro, ahí es donde yo te digo que se conoce como el chivo expiatorio. Entonces manipulo para sacar información. ¿Y tu papá con quién está? ¿O tu mamá con quién está? ¿Y qué tal es ese? Unos asuntos del adulto no resueltos que los pone sobre el hijo o la hija. Y no hay derecho, porque ahí estamos hablando de un tema del respeto por el hijo, un respeto por su cuidado de salud mental. Eso los carga, los aporrea, los hiere. Así que a tomar distancia. Si quieren investigar sobre su expareja, háganlo de otra manera, no con los hijos. Esa manipulación es tremenda porque entonces desde mis dolores y mis heridas no sanadas, las descargo sobre mi hijo o sobre mi hija y empiezo a manipular. Es que tu papá lo que me hizo o tu mamá lo que me hizo, me victimizo, no sano mi herida y la transfiero a mi hijo, por lo tanto contamino a mi hijo sobre la percepción que pueda tener sobre su progenitor. Sandra, un tema pero muy importante realmente que nos hace bien a todos y todos tenemos que aprender un poco de esto. Como para ir finalizando esta maravillosa serie, Sandra, ¿qué claves nos das para que esa separación, que nuestros hijos tengan que influyan lo menos posible en ellos, ¿no? Estamos en un momento de la vida donde ya se habla de manera muy tranquila acerca de la salud mental, Fede, y eso es una ventaja. No le tengamos miedo a buscar terapia. Es necesario que cuando estamos en un cambio, como es una separación que altera el orden de una familia, de las rutinas de nuestros hijos y demás, primero busquemos, como les digo, la ayuda espiritual de la mano de Dios es fundamental, hay que pegarnos mucho de Dios para que esas heridas no sean tan profundas y se puedan sanar rápidamente. 2, buscar ayuda profesional para los hijos y para cada uno de los que fue pareja, porque también es necesario sanar. Y
como familia más adelante donde ya esas heridas como pareja se hayan sanado, es necesario también entrar a unas asesorías puntuales como un grupo familiar, porque vienen las otras parejas con las que vamos a seguir creciendo en la vida, y ahí es donde aparecen los tuyos, los míos, sí, los nuestros, y esto cómo es, sí, cómo se vive. Bueno, para eso se requiere primero sanar y poner en orden la casa para poder generar conversaciones más sanas y transformadoras. Entonces es fundamental ese tema del profesional que también entre a acompañar. Y tercero, que también es muy importante, las conversaciones tranquilas, enriquecedoras, conversaciones donde le permitan al otro ser papá, ser mamá sin ser juzgado, sin irle a descargar unos asuntos que pasaron atrás, pero que ya hoy es una nueva etapa para la familia como tal. O sea que es muy importante quedar, o sea, no es amigo, no es la palabra amigo, pero es quedar con una buena relación. Es una relación cordial, es eso, exactamente, es una buena relación, no como expareja, sino como papás, ¿cierto? Donde siempre seremos los papás, y que independiente de que tengas o no la oportunidad para rehacer tu vida, estamos en función de nuestros hijos hasta que ya sean autónomos, y aún así, por más grandes que estén, estaremos ahí para el servicio de ellos. Sandra, muy agradecido contigo, gracias. A ti, Fede, muchas gracias. Y bueno, aquí fundamental, las parejas que estén pasando por ese momento de crisis, tengan muy presente lo siguiente: sus hijos, por favor, cuidado con ellos, háganlo a un lado. Esas conversaciones, cuando las tenemos desde el dolor con nuestras familias, delante de ellos, hacen mucho daño, generan dolores en su corazón. Cuando no controlo mi llanto y estoy desbordada delante de mi hijo, también genera daño, porque ellos no saben qué hacer con esa carga emocional, Fede. Entonces, buscar ayuda, no lo podemos solucionar solo nosotros ante un momento de cambio y de dolor. Hay que buscar ayuda, buscar ese profesional que nos acompañe para que podamos manejar de la mejor forma esa ruptura y esa transformación. Y ante todo, pegados de Dios, que creo que cuando alimentamos nuestra mente, nuestro corazón de Dios, vamos a poder avanzar rápidamente en el proceso de elaboración de un duelo. ¿Cómo te encontramos? Sandra Castro en Instagram, Sandra Castro en TikTok y en Facebook, y en el número de celular 310-758-8254. Gracias.